Diga conmigo, voy a cuidar la presencia de Dios. Y es el título del mensaje de hoy, cuidemos su presencia. ¿Cuántos estamos conscientes de la presencia de Dios? Creo yo que una de las causas por las que de pronto perdemos el temor de Dios es porque perdemos la conciencia de su presencia. Dios está. Donde quiera que tú estás, Él está. Él está aquí en un lugar de adoración, pero el lugar secreto donde tú estás solo también está. Y cuando perdemos la conciencia de su presencia, se nos hará más fácil pecar. Cuando perdemos la conciencia de su presencia, se nos hará más fácil desobedecer a Dios. Pero mientras tengamos presente que Él está, vamos a cuidarnos, porque la presencia de Dios debe ser respetada y honrada. ¿Está de acuerdo conmigo? Todos queremos la presencia de Dios. ¿Habrá alguien que no la quiere? Claro, todos anhelamos la presencia de Dios, queremos la presencia de Dios. Es más, necesitamos la presencia de Dios. En nuestro diario vivir es necesario contar con la garantía de la presencia del Señor por la bendición que representa. Y en una ocasión, el Señor le dio una orden a Moisés. De hecho, Moisés en una ocasión le dijo al Señor: si tu presencia no va conmigo, yo no quiero seguir. Porque Moisés estaba consciente que la tarea que tenía por delante era una tarea bastante difícil que tenía que realizar, y sabía que sin la garantía de la presencia de Dios él no lo iba a poder lograr. Y yo creo que las palabras de Jesús hoy cobran también esa relevancia. Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer. Eso quiere decir que debemos contar en todo momento con su presencia. Amén. Y en una ocasión voy a hablar un poquito y hacer un poquito de historia al pueblo de Israel. Nosotros como creyentes somos un tipo del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento no está ahí de oquis. El Antiguo Testamento no está como historia. Hay quienes han despreciado el Antiguo Testamento porque dicen es la ley, pero no, es la forma de pensar de Dios. Y sí es cierto que no estamos bajo las leyes ceremoniales o las leyes que aplicaban a los judíos, y que Cristo con un solo sacrificio nos libró de muchas cosas de esas, pero la forma de pensar de Dios no ha cambiado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando Dios le dio a Israel los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos siguen siendo vigentes el día de hoy. Dios no ha cambiado. Que no caigamos muertos ante su presencia como caían en aquel tiempo los sacerdotes cuando entraban al lugar santísimo impuros. Eso no significa que Dios ya se hizo viejo y como que Dios ya se relajó un poco. El mismo Dios exigente del pueblo de Israel es el mismo Dios exigente del día de hoy. Que gracias a Dios por la gracia de Jesucristo, y porque Jesucristo es nuestro intercesor ante el Padre, Dios nos da una oportunidad a nosotros de poder rectificar a tiempo el camino, cosa que no tenían en el Antiguo Testamento, porque cuando alguien se presentaba delante de la presencia de Dios impuro, caía muerto en ese momento. Quien entraba al lugar santísimo sin haberse purificado, aunque fuese el sumo sacerdote, el hombre caía y moría. Hoy, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y que por la gracia de Él estamos con vida el día de hoy. Amén. Pero no quiere decir que Dios relajó su carácter. No quiere decir que Dios relajó sus principios. No quiere decir que Dios cambió de opinión porque en el Antiguo Testamento pensaba de una manera y en el Nuevo Testamento piensa de otra. No, hay una gracia especial que usted y yo somos beneficiados. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, nosotros como pueblo de Israel, como iglesia, somos un tipo del pueblo de Dios. Lo que le sucedió al pueblo de Dios es para nuestra enseñanza. La Biblia dice que las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza han sido escritas. Y el peregrinar del pueblo de Dios, desde que estaban en Egipto, salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, llegaron al Sinaí, y toda la travesía que durante más de 40 años para entrar a la tierra prometida, todo el pueblo pasó, es exactamente lo mismo que nosotros hacemos. Somos liberados del pecado, somos liberados de Egipto y vamos rumbo a la tierra de bendición, rumbo a la eternidad con Cristo. Ese va a ser nuestro destino final. Pero en el proceso estamos peleando para conquistar victorias y estamos tomando lo que Dios nos quiere dar como sus hijos. Amén. Y es exactamente, somos un tipo del pueblo de Israel. En una ocasión Dios le da una orden a Moisés y le dijo ahí en Éxodo capítulo 25 versículo 10, le dijo: haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida 1 metro con 15 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Un arca. Ahora, esa es la orden, pero ¿cuál era el propósito? Y el propósito lo encontramos en el versículo 22 de Éxodo 25. Allí me encontraré contigo. Ahí me encontraré contigo. Y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde ahí me encontraré contigo, y desde ahí daré mis mandatos para el pueblo de
Israel. Eso nos lleva a pensar que el arca del pacto significaba o representaba, mientras ella existiera, la presencia de Dios. Dios es un Dios invisible, pero a través del arca del pacto, de alguna manera, eso era un recordatorio para el pueblo de Dios de que Dios estaba presente. El arca del pacto representó durante su existencia la presencia de Dios. En una ocasión, David, después de haber obtenido muchas batallas, se encontró con que había hecho su casa de cedro, una casa hermosa, digna de un rey. Pero se acordó que el arca del Señor estaba todavía en cortinas, como originalmente fue dicho por el Señor, porque también junto con el arca Dios le pidió a Moisés que hiciera un tabernáculo. En ese tabernáculo estaba dividido en 3 partes: lugar santo, lugar santísimo y el atrio. En el lugar santísimo, detrás de un velo, era donde estaba el arca, y nadie podía pasar ahí, porque el que pasaba ahí sin ser santificado moría. El único que podía pasar ahí era el sacerdote o el sumo sacerdote, una vez al año, para expiar los pecados del pueblo. Entonces la gente no tenía acceso a la presencia de Dios. Hoy nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios porque Cristo rompió el velo, se rasgó de arriba abajo y dice que podemos entrar confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando el velo del templo se rasgó, significa que podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Entonces David reconoció, dijo: yo estoy en casa de cedro. Y mire, quiero que lo lea para que usted lo capte por sí mismo. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 6. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa donde yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Por eso creemos que el arca simbolizaba la presencia de Dios, porque lo que estaba en la tienda, lo que estaba en el tabernáculo, pues era el arca del Señor. Para el pueblo de Israel, vivir sin el arca era vivir sin la presencia de Dios. Así era. Vivir sin el arca del pacto era vivir sin la presencia de Dios. El arca era la garantía de que Dios estaba con el pueblo. Y quiero decirte que hoy la misma necesidad del pueblo en su peregrinar desde que salen de Egipto hasta la tierra prometida es la misma necesidad que nosotros tenemos desde que Dios nos salvó por su gracia hasta que cumplamos nuestra misión al final. ¿Sí me estoy explicando? Aquí en la tierra, ser bendecidos por el Señor y obtener las promesas y las bendiciones de Dios, y cuando pasemos de esta tierra, llegar a estar en la presencia siempre con Él. Amén. Pero la misma necesidad de la presencia de Dios que tenía el pueblo de Israel es exactamente la misma necesidad que nosotros tenemos de la presencia de Dios. Y hay 6 cosas que te quiero compartir de lo que garantiza la presencia de Dios. Y no es el mensaje de esas 6 cosas, porque después te voy a hablar de 24 y después de 57 más, ¿ok? Pero hay 6 cosas que representaba el arca o la presencia de Dios para el pueblo de Israel que son vigentes el día de hoy. Primero, la presencia de Dios garantizaba dirección para el pueblo a través del desierto. Desde que salen de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, el pueblo necesitaba dirección, como tú y yo necesitamos dirección en la vida. Para tomar buenas decisiones, para dar pasos firmes, para no equivocarnos, para no perder tiempo, para ir avanzando hacia lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos la dirección del Señor. Y la presencia de Dios garantiza dirección. Si volvemos a leer nuevamente el Éxodo 25-22, dice: ahí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde ahí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Los mandatos eran instrucciones de Dios. Y las instrucciones de Dios eran para dirigir al pueblo de Dios, para que ellos llegaran a salvo a la tierra prometida. Yo quiero decirte que todos los mandamientos de Dios no tienen el fin de fastidiarte la vida o de prohibirte cosas por el arbitrio. Los mandamientos y las instrucciones de Dios son para que cumplamos nuestro destino, para que lleguemos a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando tú lo ves así, no vas a batallar para obedecer a Dios. Cuando lo ves como una carga y como algo que a Dios se le antojó porque Él es Dios y es soberano y Él da las órdenes y quién se resiste contra ellas. No, Dios no es arbitrario. Todo lo que Dios nos pide es para nuestro bien, para nuestra bendición. Amén. Y los mandatos no son otra cosa más que instrucciones de Dios para que cumplamos el propósito. La presencia de Dios garantiza dirección. Segundo, la presencia de Dios garantiza descanso en nuestro peregrinar hasta llegar a alcanzar los propósitos de Dios para nosotros.
Va a haber guerra, va a haber lucha, va a haber trabajo. Vamos a tener que esforzarnos, pero la presencia de Dios nos garantiza descanso. A veces pasaremos por desiertos, como el pueblo de Israel pasaba por desiertos, pero la presencia de Dios garantiza descanso. A veces nos vamos a cansar de orar, de esperar, de luchar, de batallar, porque así es este peregrinar hasta la tierra de bendición, pero la presencia de Dios garantiza descanso. El Señor le dijo al pueblo en Números capítulo 10 versículo 33, dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová, la presencia de Dios, fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Entonces la presencia de Dios garantiza dirección. La presencia de Dios garantiza descanso. Jesucristo dijo: vengan a mi presencia, vengan a mí los que están cansados y trabajados, porque yo los haré descansar. Número 3, la presencia de Dios garantiza victoria sobre los enemigos. Aleluya, denle el aplauso al Señor. La presencia de Dios garantiza victoria sobre los enemigos. Y yo quiero decirte que si tú no estás en guerra es porque ya el diablo te agarró y te tiene sin moverte. Porque todo aquel que va a la tierra de bendición, todo aquel que va a cumplir el propósito de Dios, todo aquel que quiere mantenerse firme, va a tener que luchar. Pastor, ya hace mucho tiempo que el diablo no me toca, porque lo hiciste, compadre. Pero si tú eres un hombre y una mujer que va a servir a Dios y que va rumbo al cumplimiento y el destino que Dios tiene para su vida, va a haber enemigos. Pero gloria al Señor, porque la presencia de Dios garantiza la victoria sobre nuestros enemigos. Aleluya. Miren la expresión de Moisés en Éxodo capítulo 10 versículos 35 y 36. Cuando el arca se movía, la presencia de Dios, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. A mí me impresiona esta. Póngale atención a la expresión del hermano Moisés. Cuando el arca se movía, decía: levántese Dios, y sean dispersados sus enemigos, y huyan. O sea, usted se levanta y les da una correteada. Pero después decía: pero no te quedes allá, vuelve, regresa con nosotros, vuélvete a los millares y millares de Israel. Porque Moisés entendía la necesidad de la presencia de Dios. Amén. En una ocasión, si usted lee Números capítulo 13, Dios los manda a espiar la tierra para tomar posesión de ella. Usted conoce la historia. Mandaron a 12 personas, 12 príncipes. 10 trajeron una mala noticia: el pueblo es muy difícil de conquistar, ahí hay gigantes, nosotros parecemos langostas comparado con ellos, nos van a acabar. Y solamente 2, Josué y Caleb, trajeron buenas noticias. ¿Recuerdan la historia? El pueblo lloró, murmuró contra Dios, se enojó contra Dios, y Dios dice: ¿saben una cosa? Pues por su incredulidad no van a entrar. Todos los llorones, todos esos lloroncitos. Bueno, no dijo así el Señor, ¿verdad? Pero dijo: todos esos que murmuraron contra mí no van a entrar, y van a andar 40 años en el desierto. Y así sucedió. Pero cuando oyeron la noticia, hubo una parte del pueblo que dijo, cuando oyó la noticia, se arrepintieron y dijeron: ay, no, hombre, hubiéramos ido a conquistar la tierra, le hubiéramos hecho caso a Josué y a Caleb. Y al día siguiente se levantaron y dijeron: vamos a conquistar la tierra. Y dice la palabra que ellos salieron, pero la presencia de Dios no fue con ellos. Y como la presencia de Dios no fue con ellos, ¿qué fue lo que sucedió? Cayeron derrotados. No sé si me estoy explicando. Eso usted lo encuentra. No tengo oportunidad bueno, sí se los comparte. Al cabo tenemos todo de aquí hasta la 1 de la mañana. ¿No creen? Mire, quiero que vean Números 14, 39 al 45. Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho cuando les dijo: van a andar 40 años en el desierto. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco les saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. O sea, Dios no va a ir con ustedes, porque ella dijo, ya lo que estableció, así va a ser. Y si ustedes suben, van a ir solos. No va a ir el Señor. Y dice el versículo 43: porque el amalecita y el cananeo
están ahí delante de vosotros, y caerá esa espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron en medio del campamento. En pocas palabras, el arca no fue. ¿Y cuál fue el resultado? Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Impresionante, impresionante. En una ocasión, los filisteos, que eran los acérrimos enemigos del pueblo de Israel, capturaron el arca. Yo te voy a hablar un poquito más adelante de eso. Se la llevaron a una ciudad que se llamaba Sod, la colocaron junto a la imagen del dios Dagón. Y dice la palabra de Dios que la primera noche en que la colocaron enseguida del dios Dagón, el Dagón se cayó y quedó postrado ante el arca. Y lo levantaron, dijo, no, levántese, sana, colita de rana, ¿me explico? Lo levantan, al día siguiente se vuelve a caer Dagón, pero se les prendió la cabeza y las palmas de las manos, porque la presencia de Dios nos garantiza victoria sobre nuestros enemigos. Amén. Aleluya. Pero aún los enemigos, cuando capturaban el arca, dice la Biblia que los filisteos la llevaban de ciudad en ciudad, y donde quiera que la llevaban de ciudad en ciudad, mire lo que sucedía. 1 Samuel capítulo 5, del 6 al 12. Dice, en el transcurso de los 7 meses siguientes, el arca fue pasando de una ciudad filistea a otra, y según pasaba, plagaba a los filisteos con hemorroides. Y dejó a Ecrón sumida en una confusión mortífera, hasta que finalmente fue de vuelta a Israel junto con la ofrenda por la culpa requerida. Porque la presencia de Dios, que para nosotros es una bendición, para los enemigos es un fracaso. ¿Sí me estoy explicando? Así es de que no se preocupe si usted tiene enemigos. El principal enemigo que tenemos se llama diablo, Satanás, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, y bueno, todo lo que usted ya conoce de Efesios capítulo 6. Número 4, la presencia de Dios, escúchelo, garantiza milagros sobrenaturales. Hay gente que ya no cree en los milagros, e incluso hay teologías que enseñan en contra de los milagros. Pero yo creo en un Dios vivo. Y en un Dios vivo que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Creo en un Cristo vivo que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y hay quienes en su teología dicen que los milagros dejaron de suceder después del libro de los Hechos. ¿Pero cómo? ¿Cómo el sacrificio de Cristo pudo haber funcionado solamente para terminar el libro de los Hechos? No puede ser. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y yo, si tengo necesidad de un milagro, yo creo que Dios lo puede hacer. Ahora, un milagro es la suspensión de algo, de una ley natural. Cuando todo es imposible, se necesita un milagro. Cuando definitivamente tus recursos, tus capacidades no alcanzan, se necesita un milagro de parte de Dios. Y la presencia de Dios garantiza milagros sobrenaturales. El pueblo de Israel iba a pasar el Jordán. Y la única manera de que pasara el Jordán era que el Jordán se abriera. ¿Qué puede hacer un pueblo para que el Jordán se abra? Nada. ¿Hasta dónde llega la capacidad del pueblo en cuanto a abrir un río que se desborda? Hasta pararse enfrente y decir no puedo. ¿Sí o no? Cuando el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo, ¿hasta dónde llega su capacidad de abrir un Mar Rojo? Simple y sencillamente pararse enfrente y decir no puedo. Pero Dios lo abrió. Porque el arca del Señor iba con ellos. Y porque la presencia de Dios nos garantiza milagros sobrenaturales. Y quiero que veamos cómo narra Josué capítulo 3 versículo 14 al 18 el milagro sobrenatural de Dios por medio de su presencia. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Diga conmigo, el arca del pacto. ¿Qué significa el arca del pacto? La presencia de Dios. Lo podríamos leer de esta manera: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando la presencia de Dios. Cuando los que llevaban el arca iban adelante, iban al frente. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam,
que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Alarabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Aquí los que llevaban el arca iban adelante. Un milagro. Iban adelante. Cuando tú dices, de plano, no hay capacidad, Dios dice, la presencia de Dios va a ir adelante y se te va a abrir el Jordán. Y yo creo que si tú estás ante una imposibilidad y tú cargas la presencia de Dios en tu vida, cuando pisas las aguas, el mar el Jordán se te debe de abrir. Porque la presencia de Dios garantiza los milagros. Y luego dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Y yo quiero que note esto, el arca de Jehová iba adelante. ¿Por qué? Porque ahí no necesitaba la intervención del pueblo. Simple y sencillamente todo dependía de que Dios lo hiciera. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y cuando todo depende de que Dios lo haga, se llama milagro. Cuando yo no puedo hacer nada y todo depende de que Dios lo haga, a eso se le llama un milagro. ¿Están de acuerdo conmigo? Y bueno, aquí vemos cómo la presencia de Dios le garantizó el milagro de abrir el Jordán. Pero número 5, la presencia de Dios garantiza la conquista de tu bendición, de las promesas de Dios que Él te ha dado en tu caminar hacia la tierra prometida. La presencia de Dios garantiza la conquista de sus promesas. Dios le había prometido una tierra que fluye leche y miel, pero para tomar posesión de la tierra tenían que lidiar batallas. Tenían que enfrentar después de que pasan el Jordán, el primer enemigo a enfrentar, o la primera ciudad a conquistar más bien. La primera ciudad a conquistar se llamaba Jericó. Jericó era una promesa de Dios para el pueblo de Israel, porque Él dijo que Él les entregaría todas esas ciudades. ¿Están conmigo? Y la presencia de Dios garantizaba la conquista de Jericó. Y quiero que veamos ahí en Josué, capítulo 6, versículos 6 al 8, cuál fue el proceso para esa conquista. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto. ¿Qué significa el arca del pacto? La presencia de Dios. ¿Qué le dijo? Llevad la presencia de Dios. Y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. ¿Dónde iban los sacerdotes? ¿Dónde iban cuando pasaron el Jordán? ¿Dónde iba el arca? Adelante. ¿Y la gente dónde iba? Atrás. Aquí, cuando van a conquistar las promesas, ¿dónde va el arca? Va atrás. ¿Y los sacerdotes iban? Adelante. Pero mire, y sigamos leyendo. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Ahora, no sé si usted está captando. Imagínese usted, está el arca del Señor, pero adelante del arca del Señor, ¿quiénes iban? Los sacerdotes. Y adelante de los sacerdotes, ¿quiénes iban? Todos los hombres armados. Ahora el arca del Señor no va adelante. ¿Dónde va? En la retaguardia. Va atrás. Ahora sigamos leyendo el versículo 8. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. En los milagros sobrenaturales el pueblo seguía al Señor. Pero en la conquista de las promesas el Señor seguía al pueblo. ¿Sí la está captando? Ahora sigamos leyendo. Dice, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Estaban los hombres armados, estaban los sacerdotes que tocaban las bocinas, y atrás iba el arca del Señor. Y dice, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Cuando tú necesitas un milagro, la presencia de Dios irá delante de ti. Pero cuando tú necesitas conquistar, la presencia de Dios te va a seguir a ti. Cuando necesitas un milagro, no se requiere tu intervención. Pero cuando necesitas conquistar las promesas de Dios, sí se requiere tu intervención. Para el milagro no hay nada que hacer nosotros. Pero en la conquista de las promesas sí hay mucho que hacer nosotros. Pero gloria a Dios, porque la presencia de Dios, si necesitamos un milagro, irá adelante.
Pero si vamos a conquistar las promesas, la tierra prometida, Jericó, la presencia de Dios nos va a seguir. Y todo lo que hagamos, el Señor lo va a prosperar. Porque la presencia de Dios garantiza el cumplimiento de todas las promesas. Amén. La conquista de todas las promesas del Señor. Pero hay algo más. La presencia de Dios garantiza bendición. La presencia de Dios garantiza bendición. Hay una historia, incluso lo vamos a ver más adelante, porque creo que este mensaje va a ser como en unos 2 o 3, esta serie va a ser como en tres sermones. Pero en una ocasión, el arca de la presencia de Dios quedó en manos de los enemigos. Los filisteos capturaron el arca. Ahorita lo vemos, lo vamos a alcanzar a ver como a las 12:45 de la madrugada. Después regresó el arca al pueblo de Israel, y durante el reinado de Saúl, Saúl no le dio importancia a la presencia de Dios. No le dio importancia. 20 años estuvo en otro lugar. Cuando David toma el reinado, lo primero que dice David: yo no puedo reinar sin la presencia de Dios. Y mandó traer el arca del Señor de donde estaba para llevarla a Jerusalén, donde estaba su centro de mando, su trono. ¿Sí? David fracasó en el primer intento porque lo hizo mal. Lo vamos a ver la semana que entra. Pero cuando fracasa, David se dice: ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Y mientras él reflexiona, el arca la llevaron a la casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom. ¿Cuántos recuerdan la historia? Y dice allí, quiero que lo veas conmigo, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Porque la presencia de Dios garantiza bendición. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, pero ¿por qué es que muchas de las veces toda esa garantía de dirección, de descanso, de victorias sobre los enemigos, de milagros sobrenaturales, de la conquista de las promesas de Dios y de la bendición que Dios nos ha prometido también, muchas veces no se cumple? Y yo creo que se debe a lo que te quiero compartir, que a veces hemos perdido la conciencia de su presencia y no hemos tenido el cuidado que se requiere, porque vuelvo a decirte, Dios no ha cambiado. Estamos en una gracia especial en este tiempo, pero el mismo Dios exigente del antiguo pacto es el mismo Dios exigente del nuevo pacto. Que por Cristo no somos consumidos, porque ahora Dios nos justifica por la fe en Jesucristo. Pero el mismo Dios exigente, Dios nos hizo viejito y cambió de opinión. Dios ya no se relajó porque ya tiene muchos años. No, Él sigue siendo santo. Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo todopoderoso, Él sigue siendo digno de honra, de honor y de gloria. Amén. Pero el problema es que esa garantía, esas 6 garantías de las que le hablé, y puede haber mucho más, no se cumplen en nosotros porque a veces perdemos la conciencia de la presencia de Dios. Y sabes, la presencia de Dios debe ser tratada como en el más grande respeto y la más alta consideración. Es cierto que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, pero no podemos perder la reverencia, no podemos perder el respeto a la presencia de Dios. Hoy en estos tiempos estamos cayendo en una corriente de pensamiento donde quien respeta a Dios como es Dios, lo consideran religioso. Pero no es que seamos religiosos, es que tenemos una conciencia de la honra, de la reverencia y del respeto que nuestro Dios merece. Es más, el domingo que entra vamos a hablar de un mensaje que se llama Definamos religiosidad. Vamos a sacar muchas confusiones, porque hoy le llaman religioso al que quiere ser santo como Dios es santo. Pues Dios dijo: sean santos como yo soy santo. Y eso no es ser religioso, eso es ser obediente a Dios y tener un respeto por su santidad y tener una reverencia por su presencia y honrarle y reconocer quién es el Señor. Por eso cuando el arca se movía, lo primero que hacía Moisés era exaltar a Dios. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Y luego cuando ya el Señor se levanta y dice: ahora vuélvase Señor con nosotros, porque no podemos vivir sin usted. Amén.
Eso está en Números 10, 35 y 36, ya lo vimos. Pero Habacuc 2:20 dice que el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Ahorita mismo, escúcheme bien. Y no volteo a ningún lado porque no quiero que digan que se la dediqué a alguien. Pero ahorita mismo, la actitud que tú estás tomando ante esta palabra le demuestra a Dios qué tan consciente eres de su presencia. En la adoración, mientras estábamos ahí, oh Señor, ¿cuál era? Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Cuando estamos hablando de la grandeza de Dios, la actitud que tomamos nos da una muestra de la conciencia de su presencia. Si tú estabas viendo Facebook a esa hora, no estás consciente de quién habita en esta casa. Ay, la traía. Y me puede decir, pastor, es que usted es un religioso. No soy un religioso. Soy consciente que cuando estamos ante la presencia del Todopoderoso, lo menos que podemos hacer es levantar las manos, adorarle, exaltarle, arrodillarnos, tirarnos, humillarnos en su presencia, callar ante su presencia. Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. La misma creación tiembla a la presencia de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 10 dice: humíllense delante del Señor y Él los va a exaltar. Nahum 1:5, mire la creación, los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia. Pero hay gente que asiste a las reuniones que ya no la siente, ya no siente la presencia de Dios. Todo se hizo monótono, religioso, acostumbrado, tradicional. Y Dios habita en su casa. Y lo menos que yo voy a pensar cuando vengo a esta casa es no disfrutar de su presencia y reverenciar su presencia. Y por eso los milagros no suceden. Y por eso el descanso no viene. Y por eso la tierra no se conquista. Porque nos olvidamos de ser conscientes de la presencia de Dios. ¿Están conmigo? No se sientan no estoy regañándolos, ¿ok? Estoy hablándole como un papá a un hijo que quiere que reacciona, cabezón, algo así como eso. Amén. Amén. Reaccionemos. Necesitamos estar conscientes de su presencia. Los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia. Impresionante que los montes tiemblan, pero hay creyentes que ya no tiemblan a su presencia, que enfrente de su presencia adulteran, que enfrente de su presencia ven pornografía, que enfrente de su presencia maldicen a otros, golpean a la mujer o golpean al hombre, porque también ya hay de esas. Esto que traigo aquí no me lo hizo Laura, ¿ok? Es un brote de pubertad. Pero cada vez que hacemos algo incorrecto, Él está allí. Y sabes, lo peor del caso es que Dios ya no habita en un arca, ahora habita aquí. Cada mentira, Él está allí. Cada fraude, Él está ahí. Cada chisme, Él está ahí. Cada murmuración, ahí está ahí. Cada mal comportamiento, Él está ahí. ¿Están conmigo? A ese mesero que tratamos mal, Él estaba ahí. Hay unos que le tienen ganas a los meseros. Pues que haga bien su trabajo. Cállate. Dios está ahí. Es que no me sirve a gusto. Cállate. Calle delante del Señor. Y es más, denle propina para que el diablo reviente. Yo siempre les platico la historia de aquella ocasión. ¿Lo puedo decir, güerita? Porque quiero decirle que los pastores a veces también perdemos la conciencia de la presencia de Dios. No nomás las ovejas. Soy tan humano como ustedes. Un poquito más guapo, pero eso es... Ya perdí la conciencia de la presencia de Dios. En este momento el orgullo llegó a mi corazón. Pero un día fuimos a un restaurante y
A ustedes les gusta el chisme cuando dicen. Y estamos en ese restaurante y la mesera no se estaba tratando mal. Y a mi esposa le gustan mucho los limones. Ella come leche con limón. A todo le pone limón. Hasta a mí cuando me echa el limón y me da el beso después. Y nos estaba tratando mal la mesera. Ay, Dios. Y Laura, ¿te encargo unos limones? Sí, ahorita. Oye, ¿te encargo los limones? Sí, ahorita. Ya como media hora, ¿te encargo los limones? Yo empecé a ver a mi esposa como que algo le empezaba a arder de adentro hacia afuera. Y yo le dije, ¿sabes qué, güerita? No te preocupes, yo te traigo los limones. Y me fui a traer los limones. Dije, ¿se va a armar la gorda aquí? Digo, la gorda viene, bueno, creo que esa palabra estaba de más. ¿Se va a poner la cosa fea? Y entonces, pues ya le traje los limones. Nos traen la cuenta. Y entonces, dice mi esposa, ni se te ocurra darle propina. Ahora, sí tenía razón. Oye, la vez pasada llegó una hermana con mi esposa y le dice, hermana, vengo temblando porque es que el pastor dice que usted es bien dura. No la agarren por ahí. Es buena, tiene sus ratos buenos. Y entonces le dije, no, yo voy a darle propina no por lo que ella es. Yo le voy a dar propina por lo que yo soy. ¿Sí me explico? Yo sé que no lo merece, pero porque ellos viven de eso. O sea, de su sueldo es muy pequeño comparado con las propinas. Por eso cuando usted vaya a un restaurante, siempre considere la propina. Dios le va a bendecir. Porque la gente, su sueldo, los meseros, su sueldo es muy, muy bajito y lo que los ayuda son las propinas. Y hay creyentes que se hacen locos y dicen, yo me voy. Pero si usted bendice, Dios le va a bendecir a usted. Eso es algo que yo aprendí y a mí Dios me bendice y a usted también lo va a bendecir. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es que ahí está la presencia de Dios. Pues total, le pongo la propina y ahora dije, me va a doler. Le voy a dar más de lo normal. Que me duela. No tengo ganas, nada de ganas. Y más porque me tocó lo más sagrado que tengo después de Dios, la güerita. Di la propina. Y cuando termino, la persona dice, pastor, Dios le bendiga, mi mamá va con usted. Nos estaba tanteando. Quería tener una buena excusa para decirle a su mamá, la iglesia donde tú vas son puros hipócritas. Espero que no se encuentre aquí presente. El Salmo 95, 6 y 7 dice, venid, adoremos, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Señor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Isaías 66, 2, mire lo que dice el Señor, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y cuando tú tiemblas a la palabra, es que tiemblas ante su presencia, porque cuando Dios está, Dios habla. Amados, Salomón, aunque fue un tipo tremendo Salomón, bueno, fue un hombre muy sabio, y dentro de su sabiduría, aunque al final terminó mal, porque las mujeres inclinaron su corazón a sus dioses, y aunque terminó mal en algunas cosas, Salomón tenía algunas cosas muy buenas, y él se casó con una mujer egipcia, y sabía que los egipcios y los israelitas nada que ver. Cuando se casa, le construyó una casa, no la llevó a vivir a la casa de David, la casa que había heredado su papá, el palacio real. Dijo, la mujer egipcia no debe vivir allí. ¿Y sabes cuál era la razón por la que la mujer egipcia no podía vivir allí? Porque él estaba consciente de la presencia de Dios. Miren lo que dice en 2 de Crónicas 8:11. Mi mujer no morará en la casa de David. Bueno, dice, pasó Salomón bueno, estoy en el 8:11. Bueno, aquí está. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David rey de Israel,
porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Esas habitaciones un día tuvieron la presencia de Dios y dijo: yo no puedo meter a esa mujer donde estuvo el arca del Señor. Ya no estaba ahí, pero había un respeto por la presencia de Dios. Todas las garantías de la presencia de Dios están condicionadas al respeto, a la honra, a la reverencia, a la consideración que tenemos delante de su presencia. Todas las garantías que le he hablado ahorita están condicionadas a la obediencia a Dios. La obediencia es un respeto, una honra ante su presencia. ¿Sabe usted que Dios puede estar, pero no actuar a nuestro favor cuando no honramos su presencia? Dios está en todos lados, pero nuestra deshonra hace que Dios no se mueva a nuestro favor. Eso sucedió en el pueblo de Israel. Hubo un tiempo en que, a pesar de que el arca estaba en el pueblo de Israel, Israel caía ante sus enemigos por falta de respeto y consideración, por no guardar los mandamientos del Señor. Y lo peor fue que los enemigos una vez se quedaron hasta con el arca. ¿Se acuerda que lo dije hace unos minutos? El arca no era un amuleto mágico. Su sola presencia no garantizaba el éxito. Más bien, las bendiciones del Señor dependían de la condición espiritual y de la obediencia fiel a los que tenían el arca ahí. Dios está en tu casa, pero no hay garantías si no hay obediencia, si no hay fidelidad, si no hay respeto y honra. De nada sirve la presencia de Dios contigo si no hay honra y respeto a su presencia, porque eso inhabilita para que Dios se mueva. Ahí en Josué, en el capítulo 7 del 1 al 6, no lo vamos a leer, pero el pueblo de Israel sufrió una derrota ante una ciudad que se llamaba Jai. Después de conquistar Jericó, dijeron: no, hombre, los de Jai es una ciudad pequeña, con 3,000 hombres los acabamos. Y sufrieron una derrota tremenda. ¿Pero por qué? Porque aunque la presencia de Dios estaba, había un hombre que se llamaba Acán, que había prevaricado contra Dios y había tomado del anatema, y Dios se ofendió y Dios no actuó a favor de Jai. Aunque la arca estaba ahí, Dios no actuó. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 4 del 1 al 11, encontramos la historia del pueblo de Israel cuando sufrió una terrible derrota en la que los filisteos mataron a 30,000 hombres, a pesar de que el arca de Dios estaba ahí. Estaba, pero como no hay honra, como no hay respeto, como no hay reverencia, como no hay cuidado de su presencia, entonces Dios no actuó. Usted léalo cuando llegue a su casa. Ahí el capítulo 4 del 1 al 11 es impresionante, impresionante. Le voy a leer la última parte del versículo de primera de Samuel 4 del 1 al 11. Le voy a leer el versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Ahí estaba el arca. Bueno, mire, vamos a leerlo, que tenemos hasta las 12, ok, mejor. Mire, vamos, primera de Samuel 4 del 1 al 11. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Los filisteos, acabaron con 4,000 judíos, israelitas. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel, los que estaban conscientes de la presencia de Dios, dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Habían peleado sin la presencia de Dios. Traigámosla, está en Silo. Vamos a traerla aquí al campamento, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, porque la presencia de Dios nos da garantía contra nuestros enemigos. Amén. Y dice el versículo 4: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Todo estaba armado, estaban los sacerdotes, estaba el arca, la habían traído de Silo. Estaban reconociendo que necesitaban la presencia de Dios para poder enfrentarse nuevamente a los filisteos. Por otro lado, los filisteos empezaron a temblar, porque miren lo que dice el versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. A ver, vamos a hacer un grito de júbilo que la tierra tiemble. 1, 2, 3. No tembló. Otra vez. 1, 2, 3. Pero yo quiero que se algo así. Algo así, ¿no? 1, 2, 3. Ok. Y luego dice aquí, dice: la tierra tembló del grito de alegría que tenían los israelitas, porque el arca había llegado. Dijeron: ya la hicimos, ya tronamos a estos filis.
Los ancianos pensaron bien. Están los sacerdotes, está el arca, está la presencia de Dios. Y luego filisteos por otro lado empezaron a temblar cuando oyeron los filisteos la voz de júbilo. Dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron los filisteos que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Dijeron: ya marchamos. Y los filisteos tuvieron miedo. Oye, todo estaba para ganarles, ¿sí o no? Como dice aquel cronista de fútbol, la tenía, era suya y la dejó ir. Porque miren lo que dice aquí. Cuando oyeron los filisteos la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los filisteos? De los hebreos, perdón. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo. Todo estaba para ganar. Porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron los filisteos: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esos tipos ya estaban derrotados. Reconocían la presencia de Dios. Sabían que la presencia de Dios les iba a dar la victoria a los hijos de Israel. Y luego dijeron: bueno, pues hay que entrarle. Y les dijeron al ejército: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. No estaba todo para ganar. El arca, los sacerdotes, el temor de los enemigos. Pero Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y cuando le dan la noticia a Elí que sus dos hijos habían muerto, el hombre se va para atrás, era pesado, y se desnuca y se mata. Y la mujer de uno de los hijos de Elí estaba embarazada, y en ese momento dio a luz un hijo y le puso Icabod, porque el arca había sido capturada por los enemigos. Y dijo: traspasada es la gloria de Israel. De nada le sirvió el arca, porque no honraban la presencia de Dios. De nada les sirvió el temor de los enemigos, porque ellos habían perdido la conciencia de la presencia de Dios. Se acostumbraron a ver la nube de día. Estaba Dios, pero murmuraban delante de Dios. Se acostumbraron a ver la columna de fuego de noche. Sabían que Dios estaba ahí, pero perdieron la conciencia de su presencia y pecaban en frente de Dios. Murmuraban contra Dios, culpaban a Dios, murmuraban contra Aarón y contra Moisés. Idolatraban a los dioses de las naciones que conquistaban frente a la presencia de Dios. Todo porque habían perdido la conciencia de su presencia. Y eso es lo que la iglesia hoy puede estar pasando. Y es lo que a usted y a mí nos puede pasar cuando perdemos la conciencia de su presencia. Dios está en ti, su presencia está en ti, y nosotros debemos ser un santuario digno de la presencia de Dios. Por eso dice su palabra que seamos santos, así como nuestro Dios es santo. Eso no significa que a veces no cometamos errores. Eso no significa que a veces no fallamos. Pero significa que estamos conscientes de su presencia. Y cuando nos damos cuenta que hemos fallado, vamos, corremos hacia ella, nos arrepentimos, pedimos perdón a quien hayamos ofendido, y decimos: Señor, yo no dejaré que el enemigo me gane una batalla, porque perdí la conciencia de tu presencia. Dios está en tu cuarto cuando estás frente a tu computadora, joven, viendo pornografía. Ahí está, pero no solamente está en tu cuarto, está dentro de ti. Si tú un día lo invitaste a venir a tu corazón. En cada maltrato a tu esposa, en cada maltrato a tu esposo, en cada deshonra a tus padres, en cada fraude que tú haces engañando a otros, ahí está Dios. Porque a veces no hay descanso, porque aunque Dios está, no puede manifestarse con descanso. Y aunque su garantía es descanso, no puede hacerlo, porque perdimos la conciencia de su presencia. Porque las bendiciones y las conquistas no llegan, aunque Dios las prometió, porque la única manera de hacerlo es estar conscientes de su presencia y decirle: Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero seguir. Amados, Dios se manifiesta donde se cuida su presencia. Cuidemos su presencia. El hecho de que podamos entrar y disfrutar de la presencia de Dios sin morir no quiere decir que Dios ha cambiado de parecer. Solo que Dios nos ve a través de la sangre de Cristo, porque Él es nuestro intercesor ante el Padre. El hecho de que no muramos en su presencia no quiere decir que Dios se relajó. En este tiempo la situación es más difícil. Ahora, por su Espíritu, Él habita en nosotros
Y si hay algo que hay que hacer es amar su presencia, anhelar su presencia, amén, y cuidar su presencia, estar en la presencia de Dios.